Intento respirar, se ahoga en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congela mis recuerdos. Directo Marca Valencia. Luis Cortés. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Directo Marca Valencia. Como siempre, en Radio Marca Valencia 98.7 de la FM, en radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa. Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox, ahí tendréis el podcast, para poder escucharlo a cualquier hora del día. Sigue el Valencia inmerso en el mercado de fichajes. Hoy sí, vamos a hablar de Umar Sadik. Vamos a seguir contando lo que sabemos y vamos a avanzar cositas nuevas en el programa de hoy. Avanzo, no han pasado gran cosa, o grandes cosas mejor dicho, no hay novedades de que la operación, para bien o para mal, se pueda cerrar o ir al garete en el día de hoy. A ver, yo siempre cuando hablo del mercado, lo digo. Es decir, en el mercado las cosas pueden cambiar en 1, en 2 o en 3 segundos. Y más con el Valencia. Hablaba un día por teléfono con Mateo Moreto y me decía, claro, yo es que ya no me atrevo a decir que el Valencia está cerca de fichar un jugador. Porque cuando están cerca de ficharlos, muchas veces ponen el freno de mano y para atrás. Ha pasado con Nicolás Fonseca, ha pasado con Iván Azón. Cuando el Valencia podía apretar el acelerador y llevarse al jugador, no lo hizo. Con Nicolás Fonseca estaba todo arreglado. Y finalmente no se hizo. Incluso aseguran en León de México que cambió las condiciones el Valencia Club de Fútbol. En el mercado pueden pasar muchísimas cosas. Pero hoy vamos a contar la última hora de Umar Sadik. Desde la Real Sociedad, con información que tenemos de el conjunto Txuri-Urdin y también desde el entorno de Sadik. Porque la batalla de ajedrez esta es importante. Y ojo, con las conversaciones que he tenido durante toda la mañana, creo que el Valencia está dando los pasos correctos para llevarse a Sadik. Que el Valencia esté haciendo lo correcto para llevarse a Sadik no significa que vaya a llevarse a Sadik. Porque de la forma en la que el Valencia se está intentando llevar a Sadik, que es pagando un loan fee por la cesión bastante bajo, y solo el jugador cedido pagándole la ficha, que además el jugador perdona dinero para venir al Valencia, llevarse a un jugador es bastante difícil. Es pasarse el modo carrera del FIFA en dificultad leyenda y habiendo jugado 2 días a la Play. Pero para conseguir eso hay que cuadrar una buena estrategia. Si realmente el Valencia no quiere pagar lo que la Real Sociedad pide,
la estrategia que está siguiendo el Valencia no es mala. Y ojo, si se ahorra el Valencia algo de dinero en la operación Sadik para luego poner esos huevos que has sacado de la operación Sadik en otra cesta, yo llegaré, me sentaré aquí, lo contaré y diré, muy bien, bravo, lo ha hecho bien el Valencia. Si el Valencia le acaban ventilando a Sadik y el extremo que va a fichar, o incluso el central que puede llegar a fichar, es de baja categoría, o finalmente no ficha a nadie, diré, ñe, mal Valencia. Yo entiendo a la gente que dice, es que el Valencia de siempre hubiera cogido, hubiera pagado lo que pide la Real Sociedad por Sadik y se hubiera llevado al delantero y así contentaba a Carlos Corberán y tenía una delantera de categoría con Danjuma, Sadik y con Hugo Duro. Puede que tengan razón. Puede que tengan razón. Pero yo os doy otra visión. Si el Valencia consigue sacar esta oportunidad de mercado de Sadik, y mira que yo he criticado bastante al Valencia y lo voy a seguir haciendo, porque me parece que ha hecho cosas muy mal en este mercado de invierno. De verano, perdón. Muy mal. Aquí la gente, yo creo, que está ilusionada de forma excesiva. Pero cuando termine el mercado, nos encargaremos de analizar la plantilla del Valencia y cómo ha hecho las cosas. Con renovaciones, ventas, marchas y fichajes. Que tengo guardadas cosas que no me han gustado del Valencia, Como por ejemplo renovación de Diego López. Que porque Diego López es un buen cha, que se dice a nivel coloquial, ¿no? Tú eres un buen cha, porque es un buen chaval. Que si Diego López no hubiera sido un buen chaval, los mando a freír espárragos, A freír espárragos. O como lo de Hugo Guillamón. Porque Hugo Guillamón parece que sea, con todos los respetos del mundo, Samu Castillejo. Que yo entiendo que con Samu Castillejo, no que le trates mal, que a nadie hay que tratarle mal, pero que tengas un trato, pues bueno, Samu Castillejo ha llegado, ha jugado una temporada en el Valencia, la media temporada con Baraja no se portó del todo bien, una actitud que no estaba del todo metida en la labor del Valencia de salvar la categoría. Bien, vale, pues entiendo que tú actúes de forma distante con Samu Castillejo, pero con Hugo Guillamón. No, es que no tiene ningún problema Carlos Corberán con él. Yo no digo que Carlos Corberán tenga problemas o no tenga problemas con Hugo Guillamón, pero que el Valencia se ha pasado de la raya con Hugo Guillamón y que le ha tratado y ha tenido un trato bastante poco elegante con Hugo Guillamón, eso se puede decir bien alto y bien claro. Bien alto y bien claro. Luego hay otras cosas que ha hecho bien el Valencia. La operación de Raba es excelsa. La operación de Julen Aguirre-Zabala no deja de ser mala. La operación de Danjuma, si quitas el detalle del 7, que es aberrante, es una operación bastante buena. Pero todo esto lo analizaremos cuando termine el mercado. Sadik, como decía, si tú terminas llevándote a Sadik como una oportunidad de mercado, cesión con opción de compra no obligatoria, pagando un fee de cesión bajo y consiguiendo que el jugador se baje el salario para venir aquí, la operación es muy buena por parte del Valencia. Ahora, cuando tú vas a jugar a la ruleta y solo apuestas al 6 rojo, si te toca el premio, eres millonario. Pero si lo pierdes, que tienes bastantes opciones de perderlo, pierdes todo. Ayer contamos, en nivel nacional, en tiempo de marcador, con Pablo Villa, un detallito, ¿no? Que dije a Pablo Villa, Pablo, ¿me vas a meter? Me dijo, sí, pues te voy a contar un detallito. Hace pocos días, y entiendo que lo seguirá haciendo, es su labor, no estoy diciendo que sea prioritario ni nada, eso no lo ha dicho aquí nadie en esta casa. Pero el Valencia estuvo mirando el mercado de centrales. Claro, mirando el mercado de centrales gratis, porque ahora mismo con los fichajes que ha hecho el Valencia Club de Fútbol, punto número 1,
Peter Lim te ahoga con la economía, y segundo está el tema del fair play financiero. Pero estuvo mirando el tema de centrales. ¿Y por qué estuvo mirando el tema de centrales? Porque estuvo sondeando la situación de Eric Bailly. El Valencia llamó a Eric Bailly. Igual lo niega alguien, me da igual. El Valencia llamó a Eric Bailly. Y esto lo cuenta esta casa. Lo que pasa es que Eric Bailly, cuando el Valencia llamó a Eric Bailly, ya le habían matado a la burra. O sea, Eric Bailly ya estaba prácticamente cerrado con el Oviedo, si no cerrado con el Oviedo. También digo que no es un caso preocupante, ¿vale? Porque para el Valencia Eric Bailly era, si Eric Bailly viene, genial, si no, tampoco nos vamos a tirar por el balcón, ¿no? Sondearon la situación de Eric Bailly. Y no traigo el nombre de Eric Bailly porque sea Eric Bailly y el Valencia ha ido a por Eric Bailly, sino por la situación del central. El Valencia ha estado sondeando perfiles de centrales en los últimos días. El Valencia ha mirado perfiles de centrales gratuitos en los últimos días. Y el ejemplo es el de Eric Bailly. ¿Qué pasa? Que claro, cuando tú llegaste a Eric Bailly ya pues estaba con un vuelo camino a Asturias. Vamos a ampliar el mercado del Valencia Club de Fútbol. Vamos a pararnos en la situación de Umar Sadik, que hay cositas que ampliar y cositas que comentar, novedades, y lo vamos a hacer aquí en directo Marca Valencia. Por cierto, expulsaron a Abel Bretones. Próximo rival del Valencia es Osasuna. Osasuna jugó contra el Real Madrid y expulsaron a Abel Bretones por una... Yo sinceramente no la vi. Dice el acta que no llama a la acción agresión, pero sí golpe. Bueno, al final un golpe es una agresión. Por un golpe a un jugador del Real Madrid. Le han puesto 2 partidos de sanción. Eso significa que no va a jugar contra el Valencia. Bien, pues el Osasuna ha intentado que esa sanción cambie, ya no para que juegue contra el Valencia, sino para que al menos en vez de 2 partidos sea 1. Y también, por supuesto, para que sea ninguno. Pero bueno, eso está más difícil. Ha desestimado el recurso de Osasuna, apelación, y por tanto, Abel Bretones será, en principio, salvo que nadie diga lo contrario, baja contra el Valencia Club de Fútbol el próximo fin de semana. Hoy jueves el Valencia ha tenido descanso. Llevaban varios días entrenando de seguido y en el planning semanal Carlos Corberán les ha dado descanso. Sí que es cierto que han ido allí los tocados, gente que se quería tratar, gente que tenía algunas molestias pasadas, pero que es cierto que no eran graves y no les impedían jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos la lista de bajas sigue siendo la misma. Alberto Marí, que sigue entrenándose al margen. Thierry Rendal, que entrena con el grupo, pero todavía no tiene el alta deportiva, sí tiene el alta médica para entrenar, pero no el alta deportiva para jugar. Y los descartados, Hugo Guillamón y Sergi Canos. Además de eso, está el tema de Diego López. Diego López ayer no entrenó, dice el Valencia, por gestión de esfuerzos. A mí me dicen que Diego López va a llegar sin ningún tipo de problema al partido contra Osasuna. Creo que se acaba mi compañero, bueno, son competencia directa, pero hay una relación magnífica entre las casas, ¿no? Creo que era mi compañero Julián Burgos del diario AS, sacaba una estadística que de los 85 partidos, creo que era 85 partidos, la verdad es que miro tantas cosas y hablo con tanta gente durante el día que hay cosas que me bailan, ¿no? Que de los 85 partidos en los que Diego López lleva con la camiseta del Valencia Club de Fútbol, ha jugado 83. No, mira, perdón. De los 86 partidos que Diego López lleva con la camiseta del Valencia, ha jugado 84. O sea, no hay que ser uno de los sabios más grandes del planeta para ver la importancia que tiene Diego López, ya no para Carlos Corberán, que también, sino para Rubén Baraja. Lo hizo debutar José Bordalás, pero ahí prácticamente no tuvo incidencia, pero sobre todo para los 2 entrenadores que lo han tenido. El Pipo Baraja y, por supuesto que sí, Carlos Corberán. Bueno, pues Diego López, para mí, y repito, insisto y siempre lo diré, el mejor jugador
de la temporada pasada. En el Levante Unión Deportiva, ayer llegó Iker Losada a Valencia. Llegó por la noche, hoy se ha entrenado con el resto del grupo. Ahora entrará Noel Rodilla para darnos la última hora de Iker Losada, para contarnos toda la información, y también Jimmy Mateos, al que vamos a tener en el día de hoy para que nos hable de quién es Iker Losada. La mejor época de Iker Losada, sobre todo porque tuvo más regularidad que en ningún equipo, fue en el Racing de Ferrol, donde en segunda división, cuidado, hizo un temporadón tremendo, pero tremendo. Creo que marcó 9 goles y dio 8 asistencias, lo que me parece una barbaridad de estadísticas para el chaval. Es el delantero que ha elegido el Levante Unión Deportiva. Creo que lo de Etayón va a estar complicado. Ahora nos lo cuenta Noel Rodilla. Veremos si llega algún portero, veremos si llega algún central, algún mediocentro más. Dijo Calero que necesitaba prácticamente un refuerzo por línea. Ahora Noel Rodilla nos dará la última hora del Levante Unión Deportiva, también pensando en lo deportivo, porque el Levante, nada más y nada menos que recibe este sábado 9:30 de la noche al Fútbol Club Barcelona en el Ciutat de Valencia. Y ahí estará Rulo Fuentes, estará Noel Rodilla, para contaros en tiempo de marcador el partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Levante Unión Deportiva. Tendremos hoy sesión de Valencia Basket, ¿eh? Hoy vamos a guardar un ratito para que Carlos Fajardo, ex compañero de esta casa y uno de los periodistas que más sabe de baloncesto en esta ciudad, nos haga un esbozo de qué opina del Valencia Basket, de esta temporada que vuelve a Euroliga con Pedro Martínez, con un año especial por el Rocha Arena, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, varias cosas. Han salido ya los dorsales de las jugadoras del Valencia Basket femenino. Sarabia, el número 4, Ubiña, el número 5, Buenavida, el número 6, que volverá a la plantilla de Valencia Basket, Araujo, nuevo fichaje, el número 8, Keral Casas, número 9, Leti Romero, el número 10, la increíble jugadora joven internacional por España, ya FAM, el 11, Frievich, el 13, Raquel Carrera, como siempre, el 14, Broncano, no David, la jugadora de Valencia Basket, el 15, Bleda, el 16, Atkinson, el 22, Yagupova, el 23, Lekovic, el 25 y Alexander, el 40. Los dorsales de las jugadoras de Valencia Basket ya oficiales por parte del conjunto Taroncha, obviamente un equipo, el de Rubén Burgos, que siempre competirá por cada uno de los títulos en los que esté. Por cierto, tanto Jan Montero como Joel Soriano, los dos jugadores los dos jugadores de la República Dominicana de Valencia Basket, jugarán la America Cup, el torneo FIBA de América. Pues bien, lo jugarán Jan Montero y Joel Soriano con la selección de la República Dominicana. Han dado en el día de hoy, bueno, mejor dicho, ayer por la madrugada, es que claro, si decimos que la dieron ayer por la madrugada, pues a mí no me huele como el día de hoy, ¿no? La lista, y ambos dos están dentro. Ya se entendía que iban a estar, pero bueno, ya es de manera oficial. No sé, Vinicius no ha ido con Brasil en esta convocatoria, todo puede pasar. Pues bien, tenemos la verdad un programa bastante completito en el día de hoy. También tendremos debate del día con Paco Politi y con Pau Pardo, y como siempre con Pascual Zamora en la dirección técnica, el mago, que siempre produce esto de forma fenomenal y hace que sonamos de forma increíble. Con Noel Rodilla y Javi Lazo en labores de producción, recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa en Radio Marca Valencia, en directo Marca Valencia, y si queréis os podéis quedar con nosotros hasta las 2 de la tarde. Que te quedes a perdernos, quiero perder hasta el apellido, quiero. 1:19 del mediodía, Noel Rodilla, qué maravilla, muy buenas tardes. Hola Luco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de meternos de lleno con el Levante Unión Deportiva y con Iker Losada, Umar Sadik. Vamos a ver. Ya sabéis todo lo que eso hemos contado, de que, además os lo adelantamos aquí, que el Girona, lo dijo Pedrillo, el Girona había ganado yardas para hacerse con Umar Sadik. Nosotros ampliamos esa información y dijimos que la Real Sociedad quería vendérselo al Girona porque quería traspaso y Sadik quería al Valencia, a pesar de que el Valencia quería cesión. Están ahí en una pugna, Real Sociedad y Sadik. La pelota está en el tejado de Sadik porque tiene que aguantar la presión, en este caso, de la Real Sociedad y finalmente irse al Valencia Club de Fútbol, etcétera, etcétera. Hasta ahí todos lo tenemos claro. Bien.
Información desde San Sebastián que hemos podido conseguir junto al amigo Jon Cuezba de Radio Marca Donosti. ¿Qué está intentando hacer la Real Sociedad o qué le ha propuesto la Real Sociedad junto al Girona a Sadik para que diga que no al Valencia y se marche al conjunto catalán? Porque la Real Sociedad está loca por la música, por fichar a Yangel Herrera. Y parece que lo que antes era un no rotundo del Girona para venderle a Yangel Herrera a la Real Sociedad, ahora la puerta se le ha abierto. Pero claro, la Real Sociedad y el Girona quieren meter a Sadik en la operación. Sadik lo que tampoco quiere es perder todo el contrato que le resta de aquí hasta que termine su contrato con la Real Sociedad, a la que creo que le queda todavía bastante, 4 años con la Real Sociedad a Umar Sadik. Entonces, claro, esos 4 años ascienden a cerca de 8 o 9 millones de euros, lo que le queda por cobrar a Sadik. Sadik va a perdonar dinero por venir al Valencia, pero Sadik tampoco es la hermanita de la caridad. Sadik tampoco va a querer perder todo lo que le resta de contrato con la Real Sociedad hasta que expire su contrato. Entonces, ¿qué ha intentado hacer la Real Sociedad con el Girona para que Sadik se vaya traspasado al Girona y la Real Sociedad tenga facilidades también para intentar traerse a Yangel Herrera? Cosa que yo tampoco lo tengo nada claro lo de Yangel Herrera, pero quiere tener facilidades la Real Sociedad. Le ha dicho: Sadik, yo si quieres, para que tú no pierdas dinero desde este momento hasta que finalice tu contrato, yo le bajo el precio al Girona que me tenga que pagar a mí por tu traspaso, y ese dinero que el Girona no me paga a mí por tu traspaso lo puede emplear en tu ficha y acercarse a lo que tú tienes que cobrar de aquí hasta final de temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, el Girona ha visto que un delantero que realmente a la Real Sociedad le costó 20 millones de euros, ahora lo puede sacar por 6 o por 7. Que es una oportunidad de mercado para el Girona bastante grande, que anda fastidiado de delanteros. Entonces ha dicho: si yo puedo fichar a un delantero que costó 20 por 6 o 7, me voy a lanzar en plancha. Pero claro, el Girona no le puede pagar a Sadik lo que cobre la Real Sociedad. Entonces, ¿qué ha hecho la Real? Oye, si no me puedes dar 6 o 7, dame menos, y lo que te ahorras de darme a mí, tú se lo pagas a Umar Sadik, a ver si así él no quiere irse al Valencia y finalmente se marcha al Girona. El Girona y Sadik han estado hablando estos días. Han estado hablando. Por ahora, la respuesta de Sadik es: me quiero ir al Valencia. Me quiero ir al Valencia. No me marees a Aperribay, que me quiero ir al Valencia. La presión de Aperribay está siendo martillo pilón. Martillo pilón. Como cuando le comes la oreja al chico o a la chica que te gusta, el que la sigue la consigue, pues ese es Aperribay. Martillo pilón. Por ahora Sadik resiste. Por ahora al Valencia le está saliendo el plan. Si yo creo que va a resistir hasta el final, lo quiero ver. Si yo creo que el Valencia se va a salir con la suya, lo quiero ver. Por ahora el Valencia, bien. Por ahora el que está saliendo ganando es el Valencia. Por ahora la soga al cuello la tienen Aperribay y el Girona. Pero esto es muy largo. Y cuando haya novedades, contaremos más. Pero por ahora, Sadik quiere Valencia, y las estrategias de Real Sociedad y Girona no están saliendo bien. Veremos cuándo es el siguiente movimiento de Ajedrez, porque yo de Aperribay no me fío. Noel Rodilla. Dime. El que está aquí ya es Iker Losada, ¿no? Sí, esta misma mañana ha hecho oficial el Levante la incorporación de Iker Losada. Como tú has comentado antes, el jugador llegó
anoche a la ciudad de Valencia y no se descarta que esté disponible para el partido de este próximo fin de semana ante el FC Barcelona. Llega cedido del Real Betis sin opción de compra de cara a la próxima temporada, aunque eso sí, el Levante se guarda una opción preferencial en caso de que Iker Losada, de cara a la 26-27, vuelva a salir cedido del Real Betis, es decir, el Levante tendría preferencia en ampliar otra temporada más, por ejemplo, cedido en el cuadro granota. Losada tiene contrato con el Real Betis hasta 2029 y rellena de alguna manera un debe que tenía Calero desde hace una semana y media, cuando públicamente dijo que el equipo necesitaba refuerzos en todas las parcelas, en todas las líneas, mejor dicho, del equipo. Seguimos muy pendientes de Colla, que se perdió el partido de este pasado fin de semana por un golpe. Sigue sin estar inscrito, esta semana ha entrenado sin ningún tipo de problema. Todo apunta a que el Levante inscribirá tanto a Colla como a Iker Losada, que por cierto a esta hora sigue estando inscrito como jugador del Real Betis, y pendiente sobre todo de la portería, que es otro gran debe de este mercado, que el Levante sigue peinando diferentes nombres, pero desde luego que al falta de una semana y un poquito más para que termine el mercado de fichajes, seguimos a la espera de conocer esos nombres. Mañana a las 8:30, mejor dicho, entrena el equipo, en este caso ya en el Ciutat de Valencia. 12:30 escucharemos al entrenador de Parla en la rueda de prensa previa a la segunda jornada de Liga ante el FC Barcelona. No está mal tirada la de opción preferencial por Iker Losada de una cesión, porque sinceramente, aunque consiga una opción de compra el Levante, ¿qué va a poner de opción de compra el Betis? 6, 7, 8, va a ser muy complicado de pagarlo para el Levante. Muy, muy complicado, porque no tiene dinero, no tiene fair play, no puede pagarle una opción de compra al Betis. Así que está muy bien visto por el Levante lo de la opción preferencial de cesión. Para hablar de Iker Losada, Noel, hemos llamado a un tío que no tiene ni idea de segunda división. Jimmy Mateos, ¿qué tal, Jimmy? Muy buenas tardes. Y esa persona que ha llamado, pues te ha dicho que no, entonces me has tenido que llamar a mí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí. Además, que tienes razón, te quiero pedir disculpas porque te he hecho esperar demasiado antes de entrar. Eso es de presentador ya con galones, tipo Pablo Parra, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. ¿Sabes lo que pasa? Que como me estoy muy entretenido y estoy enganchadísimo al culebrón Sadí, que encima lo cuentas con mucho enigma y mucho misterio, pues esos 6 minutillos de espera se me han pasado volado, ¿eh? Claro. Es que el tema de Sadí tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel, ya veremos quién gana la partida de ajedrez, pero yo de Aperribay no me fío. De Aperribay, si fuera otro, no sé, cualquiera, pero Aperribay tiene el culo pelado de hacer estas cosas. Jimmy, 31 de agosto o 1 de septiembre, ya verás tú. Hombre, no, 1 de septiembre. El lunes 1 de septiembre se cierra el mercado. Por eso 1 digo, de septiembre, largo. muy bien, Jimmy, ahí en recordármelo. Lunes 1 de septiembre para Levante y Valencia se cierra el mercado. Jimmy, Iker Losada, lo estaba comentando Noel, se guarda una opción preferencial el Levante para cesión. Me parece una buena idea, ¿eh? Y repito por qué. Es una tontería que el Betis ponga una opción de compra al Levante de 7 millones de euros. Si el Levante no va a poder pagar 7 millones de euros por Iker Losada. Entonces, me parece bien lo de la opción preferencial de cesión. Donde más regularidad tuvo es en el Racing de Ferrol, ¿no, Jimmy? Sí, a ver, vino básicamente de liderar una generación espectacular con el filial del Celta durante muchos años e inexplicablemente el Celta no se lo quedó en propiedad. Esto significó que después de muchas temporadas, siendo prácticamente uno de los mejores del equipo, quedará libre y el Racing de Ferrol lo fichará también como agente sin ningún tipo de restricción a nivel contractual con otro equipo. Ahí directamente tiró la puerta abajo. O sea, empezó jugando en banda izquierda, haciendo gala de su gran golpeo de pierna derecha, siempre entrando hacia adentro, luego lo ubicaron de media punta, siempre por detrás del 9, y ahí yo creo que es donde Iker Losada realmente puede hacer mucho daño. En el Racing de Ferrol hizo una temporada espectacular, donde jugó además 45 partidos, jugó todos los de Liga más 3 de Copa, marcando 9 goles y dando 7 pases de gol, lo que son unos números de futbolista revelación sin duda en la categoría, y eso le bastó para que el Betis se lo llevara. A partir de ahí la duda era, ¿el salto era muy grande? Bueno, quizás sí, porque en el Betis prácticamente no contó, y lo poquito que jugó pues no dejó cifras, ni datos, ni grandes highlights. Luego la cesión al Celta, creo que era un muy buen momento para relanzar su carrera, pero a mí
se me ha quedado muy cortito. Y ahora creo que en el Levante, en un contexto un poquito más natural para él, porque además el club necesitaba media punta, creo que le puede venir muy bien para volver a hacer ese Iker Losada que vimos en el Racing de Ferrol. Noel, que llegue Iker Losada hace que Eta Eyón ya no tenga opciones de llegar al Levante. No, yo creo que no, porque son dos perfiles completamente diferentes. Ahora, he escuchado a Jimmy, desde luego, me chirría un poco que el Levante incorporara, aunque es cierto que, por ejemplo, en este caso, Coyalipuc, aún no ha debutado, puede jugar de ese enganche, aunque es cierto que puede jugar por banda, pero me da la sensación de que el Levante necesitaba más a un delantero centro, aunque tiene en plantilla tanto a Carlos Espí como a Romero, que veremos qué es lo que ocurre con los dos jugadores, aunque ahora mismo Romero sigue siendo titular, pero me da la sensación de que probablemente necesitaba a un delantero centro puro, y que de momento el Levante, bueno, de calidad o de primera división, que de momento no lo tiene. Jimmy, Eta Eyón prácticamente no ha tenido trascendencia en segunda división porque ha pasado del filial del Villarreal, que en esa época no estaba en segunda división y ni sigue sin estar en segunda división, a primera, pero yo no sé si Iker Losada, que siendo un perfil distinto, podría darte más en primera que Eta Eyón. ¿Tú crees que Eta Eyón quizá hubiera sido un perfil de jugador más fiable para el Levante? ¿Qué opinas? ¿Es fácil comparar, pero quizás no hay que hacer una comparación en este caso? No sé. Yo creo que no hay que hacerla, Luco. Creo que son dos perfiles, como bien ha dicho Noel, completamente diferentes. Iker Losada suele jugar, o solía jugar por lo menos en el Racing de Ferrol, incluso en el Celta, siempre por detrás de un punta, con cierta libertad, puede caer incluso a banda, pero siempre con la inclinación a ir hacia adentro, porque normalmente suelen ubicarlo en el sector izquierdo, y creo que es un jugador que sí, que en tres cuartos te puede dar mucho, pero que a nadie se le quite de la cabeza que el Levante necesita un 9 como el Comer, que le viene muy bien un jugador de estas características, por supuesto, pero creo que ahora mismo lo de Eta, no es a nivel financiero, eso ya no nos lo puede contar mejor, pero a nivel deportivo, Eta Eyón y Iker Losada son perfectamente compatibles, y son dos perfiles de atacantes muy, muy diferentes. Uno es un 9, con necesidad además de tener minutos, y que en el Villarreal lo está haciendo muy bien, y que sería una gran opción, pero siempre con Iker Losada por detrás, nunca siendo delanteros complementarios de o juega uno o juega otro, no, pueden jugar perfectamente los dos porque son atacantes de perfiles y características completamente diferentes. La última que te he hecho y te despido, Jimmy. ¿Has visto al Levante en segunda división? ¿Has visto más o menos este nuevo Levante con jugadores como Kervin, que han jugado ya en la categoría de plata, con jugadores como... Ahora mismo está Cuñat, de portero, es lo que hay. Es el portero segunda división donde más ha jugado Cuñat. No que sea un portero de segunda división, ¿eh? Yo no he dicho eso, que es donde más ha jugado. A mí Cuñat me parece con mucho... Gran portero, me parece con mucho futuro. A mí me parece que hay que ser más paciente con Pablo Cuñat, que no tiene nada de culpa que se tenga que comer el brownie de defender ahora la portería de un Levante en una situación difícil. Pero, ¿qué te parece la plantilla que ha hecho el Levante para competir en primera? Yo ya dije que en un presupuesto, o en un coste de plantilla, mejor dicho, de 20-22 millones de euros en primera, había que apretar los dientes, ¿eh? Sí, sin duda. A ver, lo primero que ha hecho el Levante es que en cuanto a cantidad de futbolistas se ha movido rápido, y es verdad que en mercados que yo no conozco mucho y hay futbolistas a los que voy a tener que ir descubriendo poco a poco porque no les he visto jugar. Pero sí que es cierto, volviendo otra vez al tema del 9, Luco, el otro día, salvo Toljan y Manu Sánchez, el resto eran jugadores que están, bueno, y Víctor García, el resto eran jugadores que el año pasado estaban en el Levante, y en el caso de Víctor García estaba en una segunda división como es el Eldense. Quiero decir con esto que, volviendo al tema del 9, si ya el año pasado el tema del 9 era un tema controvertido, pero que fue muy bien enterrado con las grandes prestaciones que dieron los Carlos Espí, Morales, Iván Romero, el propio Roger Brugué, Forés. Es decir, que ahí el Levante es verdad que compensó muy bien la ausencia de un delantero centro referencia con esa responsabilidad compartida de varios jugadores, pero para Primera División, con todos los respetos para Iván Romero, que me parece un delantero espectacular, no puedes ir a competir solamente con él como titular. Creo que puede ser un gran revulsivo, un gran complemento, pero ahí el Levante sí que necesita hacerse con los servicios de un 9 un poquito más contrastado, ¿no? Luego hay que ir viendo, ¿no?, cómo se van incorporando jugadores como Maturro, como la Sagasti, como Arriaga, el propio Coyalipuc, pero creo que sigue necesitando un delantero de características... sin que nadie se confunda, pero para que nos hagamos una idea, tipo Wesley. ¿Os acordáis de Wesley, ese delantero grandote? Sí. Mejor no acordarse. Algo así. Un delantero de esas características que salga bien, evidentemente, porque Wesley no salió muy bien, pero creo que al Levante le vendía muy bien alguien así también, un poco para complementar a los delanteros de perfil
atacadores al espacio, que los tiene, pero que no hay ninguno con esa capacidad de cargar el área para momentos determinados donde el Levante sí se tenga que ir arriba. Jimmy, como siempre, un auténtico placer. Un abracito, te escuchamos en tiempo de Radio Marca Nacional, por supuesto que sí, también en todas sus facetas. Y pizarra de Quintana, de marcador, buenas noches y buenos goles, como siempre, con la opinión de Jimmy, una de las mejores del panorama nacional. Un abrazo enorme y gracias, Jimmy. Un abrazo, chicos. Noel, para cerrar, por cierto, información, Eta Ion, el Villarreal sigue queriendo cederlo, ¿eh? O sea, es cierto que marcó un gol en la primera jornada, es cierto que la reventó, es cierto que Gerard Moreno, como me ha puesto por línea interna Noel Rodilla, acertando muy bien, tiene problemas físicos, que Ayoce no se acaba de recuperar. Va a venir ahora un nuevo delantero para el Villarreal, pero el Villarreal entiende que Eta Ion es un futbolista que tiene que evolucionar, que tiene que jugar, que tiene que crecer y que el Villarreal tiene ahora mismo unos objetivos que son Champions, etcétera, demasiado altos para darle la responsabilidad a un jugador como Eta Ion, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy, no sé si cambiarán de opinión, el Villarreal sigue queriendo ceder a Eta Ion. No sé si será Levante, si será este agua de váter o si será el equipo ganador del 24 horas de Giria. Pero el Villarreal quiere seguir cediendo a Eta Ion. Noel, para cerrar, ¿algo más que nos dejemos en la mochila del Levante? Mira, en este caso, acabas de comentar sobre Eta Ion, por ejemplo, los compañeros del Desmarque apuntan que el Real Betis ha contactado con el Villarreal por hacerse con los servicios de Eta Ion. Bueno, ¿le vas a dar al Betis a un rival directo de Eta Ion? Yo no lo sé. Claro. Lo que ocurre es que que me da mucho miedo, por eso te lo he inscrito por vía interna, me da mucho miedo el tema de Gerard Moreno. Al final no hay que olvidar que el Villarreal, aunque juegue en Liga de Campeones, por eso necesitará una rotación más amplia de jugadores para jugar partidos. Sí, pero va a fichar otro delantero, va a traer el canadiense y va a fichar otro más. Ahí estamos el Villarreal piensa que no puede ir a enfrentarse al Arsenal con Eta Ion porque es darle un examen demasiado gordo a un chaval que todavía está en la ESO. Total. Todavía está en la ESO, ¿no, Noel? Es que yo ya soy un viejo joven. En el colegio la ESO terminas con 16 años y tiene 21. Ya, pero no, me refiero a que... Vale. Sí, la ESO, pero, la ESO sigue todavía estando. Sigue la ESO, ¿no? La ESO y luego va bachillerato. Aún estamos... Es que no sé si tú estudiaste con COU, tienes más años ya que el tren, no lo sé. Yo bachiller y la perfecto. ESO. Perfecto. Sí. Vale, pues así está el tema, ¿no? Noel, que muchísimas gracias como siempre, que hoy te tocaba librar y has currado. Aquí estamos, correcto, al pie del cañón. Un abrazo, Luco. Un abrazo, mañana más, chao. Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Juke, el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Pista de Silla, Follos, Sátiva y Alcira. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Espera, a ver, que te quites. ¿Qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes. ¿Y por qué estabas amordazado? Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. ¡Con tanto lío! No me extraña. Radio Marca. Este verano te seguimos contando el deporte. ¡Me voy! Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones? ¡Que lo cuente, Varela! Disculpe, ¿me haría un sitio aquí para poner la sombrilla? Gracias, es usted muy amable. Con el tabaco, odio la culpa, odio ser joven, odio tener que tomar decisiones, odio el futuro, odio la playa, odio aburrirme, vaya donde vaya, odio aburrirme, vaya donde vaya. 1:39 del mediodía, ya está con nosotros el gran Paco Polit. Hola Paco, muy buenas tardes, desde Apunt, desde 90 minuts. También dirigiendo el Cotarro en Punt a Punt, ¿no? Que ya te he escuchado por ahí, Paco Polit, muy buenas tardes. Muy buenas, ahí estamos, haciendo cosas. Sí, señor. Claro. Y luego también está por ahí, desde el diario Superdeporte, que qué veranito también el diario Superdeporte Top. Pau Pardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diario referencia, claro que sí, en la Comunidad Valenciana de Deporte, por supuesto que sí, de los grandes medios, tanto Apunt como el diario Superdeporte. Chicos, Sadik, vosotros, ¿cómo creéis que va a terminar el tema Sadik? Porque
yo creo que el Valencia está siguiendo los pasos para llevarse un chollo de mercado, que es Sadik, un jugador que ha costado 20 millones de euros, te lo llevas cedido pagando un loan fee de cesión bajito y además él se recorta la ficha para venir al Valencia, pero claro, cuando tú en la ruleta pones todo al rojo, tienes posibilidades bastantes de perder todo. Y claro, el Valencia está ahí, y Aperribay aprieta, y el Girona aprieta, y yo no sé si Sadik va a terminar agachando la cabeza y diciendo, oye, pues mira, Girona, si me pagas más, etcétera, me piro. ¿Qué pensáis que va a pasar? A ver, yo quiero pensar que la voluntad del jugador, que hoy sigue siendo la misma que ayer y que la misma que en los últimos 2 meses tranquilamente, pues va a acabar prevaleciendo. Es verdad que la entrada, digamos, de un nuevo jugador en la partida, siguiendo un poco el símil, complica la situación, porque efectivamente el Girona no deja de ser un equipo que sí que te puede ofrecer una cantidad superior, como quiere la Real Sociedad, y que puede, digamos, adecuarse más a los gustos del club vendedor o cededor. Pero la realidad es que Sadik, Girona, cuando se lo comentaron hace un par de días, pensaría, pues bueno, pero no es Valencia. Sadik quiere venir aquí, la experiencia que tuvo aquí 6 meses fue muy buena, se adaptó completamente a la ciudad, su familia estaba muy contenta aquí. Es decir, ya cuando se marchó, la intención de volver estaba presente, con lo cual es cierto que la situación del Girona y sobre todo la posibilidad de que efectivamente, si a la Real no le convence nadie, acabe diciendo, oye, mira, pues te quedas aquí hasta Navidad, complican la situación, pero sigo pensando que al final la cesión se hará y que Sadik acabará aquí. Sí, yo creo que el Valencia va a tener la gran suerte de que Sadik se sintiera tan a gusto en el Valencia, que pensara que es el equipo en el que podía relanzar su fútbol después de una muy mala experiencia en la Real Sociedad, y creo que en este caso va a tener la gran suerte de que el futbolista está bastante convencido de jugar en Mestalla. Yo creo que por el sueldo que ocupa en la Real Sociedad, el conjunto vasco acabará cediendo y lo dejará salir. Yo soy optimista en cuanto a que Sadik acabe llegando, pero como digo, es la gran suerte que tiene el Valencia en el caso del jugador, porque realmente va al mercado en unas condiciones muy precarias, en unas condiciones que el Valencia está a un nivel muy bajo a la hora de pelear por fichajes. Ha pasado a pelear con clubes como el Girona, siendo el Girona un club que paga más, que va más fuerte al mercado que el propio Valencia, y ya veremos. Es preocupante. De cara a otras operaciones, la verdad que el Valencia se va a complicar bastante, pero en el caso de Sadik creo que la voluntad del jugador va a prevalecer. Veremos qué sucede, pero, a ver, esto es como todo. Si el Valencia consigue llevarse a Sadik en esas condiciones, la operación habrá sido redonda, y sobre todo si pone los huevos en la cesta del extremo, que entiendo que es lo que hará, ¿no? Pero no lo sé, esto lo quiero ver. Pero claro, si se lo termina por no llevar, ahí quizá muchos achucharemos al Valencia de que quizá tendríamos que haber puesto más para llevarse a Sadik y no haber, pues, aguantado tanto la presión con la Real Sociedad. Veremos qué sucede. Chicos, ayer contamos que, bueno, que en los últimos días el Valencia había sondeado algún perfil de central gratis. Era el tema de Eric Bailly, pero claro, cuando lo llamó el Valencia ya le habían matado a la burra porque está ya prácticamente cerrado por el Oviedo. ¿Vosotros creéis que el Valencia necesita un central y con eso pues intentar sacar a Chomerto, no? ¿O entendéis que el Valencia y Carlos Corberán prioricen extremo y delantero? A ver, el tema es que a día de hoy la prioridad es evidente que es el delantero, y has comentado antes un poco las 3 demarcaciones, central, extremo y punta. Yo entiendo que el Valencia haya hecho, digamos, el all-in, o haya puesto todas las fichas sobre la mesa al tema del delantero, porque es lo que más urgencia tiene. O sea, quiere decir, el Valencia a día de hoy, a nivel de delantera, pues Hugo Duro, Danjuma, que puede jugar ahí y tal, pero le faltan efectivos numéricamente arriba. Yo entiendo que el Valencia, digamos, se centre en esa operación. Ahora, desde hace semanas, está claro que, digamos, en el escalón o en el escalafón, el segundo lugar es para el jugador de banda, y de hecho el motivo por el que Fran Pérez acaba marchándose al Rayo Vallecano una vez Carlos Corberán da luz verde, en el momento todos asumimos que es porque el Valencia va a lanzarse a esa operación, va a intentar cerrar un jugador de banda que pueda suplir la salida de Fran Pérez y que tenga contento al entrenador. Y luego ya lo del central es algo que lo hemos ido, digamos, ha ido ganando Luco importancia, perdiendo
conforme han pasado las semanas, ¿no? Unas semanas era más prioritario al principio del mercado, luego vino Copete, ya se empezó a hablar del tema de Chomer, si puede quedar como un cuarto central, y como que bajó, ¿no? Las acciones de buscar un central bajaron en el mercado. Y en los últimos días, pues como contasteis ayer, pues han vuelto a subir. No sé si después del debut el otro día contra la Real Sociedad, pero es que pienso sinceramente que al Valencia le falta un jugador ahí, un jugador de un nivel superior al de Chomer. No porque tenga nada en contra de Chomer, sino porque ya hemos visto el rendimiento que te ha dado. Entonces, es cierto que lo del central, bueno, podría ser un movimiento, pero pienso que está como en muy tercera fila respecto a las otras dos prioridades, que son las del punta y el extremo. Sí, yo entiendo que se centre en el delantero y en el extremo, primero porque creo que en el delantero no tiene una alternativa de referencia. Entiendo que en el extremo tampoco tiene rotación con la venta de Fran Pérez, y son dos operaciones que el Valencia tiene que hacer. Pero para mí sería una atrocidad cerrar el mercado con este cambio de cromos en la defensa. Es una atrocidad total. O sea, a mí me parece que cambiar a Mosquera y Yarek por Comerti y Copete es una locura, sinceramente. Un equipo que va a luchar por lo que va a luchar, ojalá sea por Europa, pero que cada partido lo va a tener que sufrir y pelear mucho, se tiene que construir desde atrás, y para mí la estocada que le han dado a la defensa ha sido increíble. Yo sinceramente creo que el Valencia no debería cerrar el mercado sin ir a por un central titular, incluso te digo más, antes, por decirlo de alguna manera, vendo a Almeida sin sustituirlo y me gasto ese dinero en un central que pueblo más el centro del campo. A mí me parece que aunque no esté, digamos, a la altura del delantero y del extremo en la escala de prioridades, para mí sería un fracaso rotundo que el Valencia cerrara el mercado sin mejorar la defensa. Totalmente de acuerdo, la verdad. Chicos, ya para ir cerrando, de cara a lo deportivo, siguiente partido contra Osasuna, lo que visteis con el partido contra la Real Sociedad, teniendo en cuenta que era el primer partido de Liga, que parecía un poco un partido, así como la continuación de la pretemporada, ¿no? Es decir, no pretemporada, pero sí la continuación. ¿Qué sensación os despierta este Valencia? Porque yo, aparte de que quiero esperar hasta el final del mercado para valorar, yo creo que hay una ilusión desmedida en muchos sectores del valencianismo. Yo quiero ser cauto, porque yo, a día de hoy, llamarme loco, pero no creo que la plantilla del Valencia sea mejor que la que tuvisteis la temporada pasada de Navidad hacia adelante. No sé qué opináis vosotros. A ver, la plantilla es un concepto muy amplio. Para mí, este equipo tiene más banquillo que el año pasado, más alternativas, pero quizá se resiente en el 11 titular, porque al final has acabado vendiendo a uno de tus centrales titulares, no está Sadik de vuelta aún, pero has perdido a un jugador que sí que fue titular en algunos partidos, y otro futbolista de ataque que tenía cartel, aunque es verdad que su rendimiento no fue el esperado, como es Rafa Mir. Quiero decir, el Valencia en el 11 ligeramente lo veo debilitado, sobre todo en el centro de la defensa, como había dicho antes Pau. Ahora creo que hay fichajes que te van a dar cosas. Danjuma te va a dar cosas, espero. Tengo mucha fe en Ugrinic, y eso que el otro día jugó 2 ratos, pero no sé por qué, es un jugador que me da muy buenas sensaciones. Vamos a ver si Santa María acaba peleando y ganándose el puesto de pivote de contención, pero sí que es un equipo que me da más sensación de equipo, no tanta sensación el año pasado de 11 más 3, ¿vale? 11 jugadores titulares, 3 que te podían dar un poco de refresco, y el resto eran, bueno, futbolistas con un rol secundario. Entonces, es cierto que lo de la ilusión, yo creo que el Valencia, Mérida, estuvo inteligente, hábil a la hora de juntar muchas operaciones de golpe en cuestión de una semana, y eso generó un cierto rebombori, ¿no? Un nivel de expectativas elevadas, pero tú tienes que rematar esas expectativas en estos 10 días de mercado que quedan. Y todo lo que no sea traer las 3 piezas de las que estamos hablando, delantero, extremo, central, creo que dejan al Valencia a efectos reales con mejor banquillo que el año pasado, ligeramente, pero con un peor 11 titular respecto a una temporada en la que lo hicieron muy mal al principio con Baraja y luego fueron capaces de hacerlo muy bien con Corberán. Bueno, yo creo que el Valencia tiene ahora mismo peor equipo que el año pasado. Creo que hay que ver Ugrinic, Santa María, Danjuma qué nivel dan para valorar al 100%, pero desde luego que yo creo que perder al pivote titular, central titular, portero titular, al Valencia va a hacer mucho daño. Creo que tiene alternativas de talento, como un Javi Guerra renovado, y que juegan en un esquema, en un estilo de fútbol, el de Corberán,
que lo potencia es positivo. Creo que Raba es una alternativa de talento positiva. Si Danjuma se adapta, creo que también le puede dar talento ofensivo al equipo, un equipo que fue muy corto en la generación de fútbol el año pasado, pero luego el equipo tiene que ser solvente, tiene que ser sobrio, tiene que ser capaz de jugar partidos en estadios en el norte, por ejemplo, partidos atascados, partidos como, por ejemplo, rivales como el Getafe, que en donde el talento quizás no va a poder lucir tanto y donde la sala de máquinas, donde la defensa creo que tiene que ser sólida, creo que tiene que ser un equipo asentado. El 11 titular del año pasado sí te daba eso, con Barrenechea y con Mosquera haciendo pareja con Tárrega. Si Ugrinic y Santamaría son los jugadores que queremos que sean, bueno, puede ser que el Valencia a día de hoy esté en una plantilla del mismo nivel que la del año pasado, pero como no lo sean, para mí la ha empeorado claramente. Me gustaría pensar, especialmente en el caso de Santamaría, que es un futbolista con nivel para ser titular en el Valencia, porque lo que vimos el otro día en el espacio entre centrales y Pepe Lu fue una auténtica calamidad del equipo. No fue capaz para nada de contener el fútbol de la Real, y el Valencia tiene que hacerse fuerte en esa parcela. Pues Paco Polit, Pau Pardo, yo lo de Danjuma me parece una buena operación, sinceramente lo digo. Creo que es un jugador que te va a dar, pero creo que con el tema del 7 has creado un precedente raro. Igual no evoluciona en nada porque Diego López es demasiado buena gente, pero igual Valencia, uno que no se llame Diego López y que se llame, me lo invento, y no que porque sea él ni nada, Gabriel Paulista, igual te hubiera mandado a freír espárragos. Entonces, eso, a mí como se han tratado ciertas cosas este año, Hugo Guillamón, Diego López, etcétera, ahí hay que meter el bisturí, porque creo que no se ha sido justo. Pero bueno, eso ya en otra ocasión. Paco, Pau, que muchísimas gracias a los dos, ¿vale, chicos? De verdad, os escuchamos en Apunt. Paco esta tarde, por supuesto, como todas las tardes, en 90 minutos. Y Pau Pardo, por supuesto, cada día te leemos en Superdeporte, ¿vale? Gracias. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Una y 52 minutos del mediodía. Carlos Fajardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hostias, qué voz más radiofónica tienes, tío. ¿Qué Tanto te te echabas parece, de menos, tío? Joder, Yo. macho, estás para que te den un micro de oro, tío. Madre mía, ¿no te ha ido el verano? ¿Bien o qué? Pues muy bien. He estado sin parar, me he ido hacia el norte, Va a pasar el fresquito, porque aquí Buah. qué calor hace. Escúchame, Gloria, te lo prometo. Yo estuve en Asturias 2-3 días en el congreso que hizo Marcelino y Mateo Alemán. Buah, qué gloria, de verdad. Qué gloria. Yo lo siento mucho, Valencia me encanta, es mi ciudad, pero en verano la querría matar. Fajardo, Valencia Basket. Hoy han dado los dorsales del equipo femenino, pero sobre todo en el equipo masculino. Temporada Pedro Martínez, el Rocharena, vuelve la Euroliga, has pegado un sorpaso a medio Unicaja de Málaga. ¿Cómo pinta esto? Bueno, yo creo que es ilusionante, ¿no? El pabellón, fichajes que parecen que ilusionan a la afición. Una temporada que vienes de hacer muy buena y que el proyecto continúa con Pedro Martínez. Que por un lado es malo que los jugadores vayan con la selección por si se te lesionan, pero también van a tener un poquito más de rodaje y van a venir ya a tope. Yo creo que es un año para ilusionarse, ¿Cómo valorarías de cara a los objetivos la plantilla de Valencia Basket? Obviamente los objetivos teniendo en cuenta que Liga es difícil por el tema. Barça, Real Madrid, Unicaja de Málaga, es cierto que ha pegado un sorpaso, pero lleva con Ivonne haciendo buenos proyectos. Euroliga, que te voy a contar, es todavía más complicada. Incluso sí que es cierto que ha pasado lo de la NBA europea, etcétera, pero bueno, entiendo que todos los huevos en la cesta de la Euroliga estarán. Y no sé si va a servir de motivación extrema, sobre todo para los que sois periodistas, pero también lleváis el Valencia Basket en la sangre, el tema del Rocharena. Hombre, a ver, yo creo que en situación idílica tendríamos que decir que ojalá Valencia Basket se meta en playoff de Euroliga, ojalá Valencia Basket avance bastante en la Copa del Rey y por qué no pegue un susto, porque es partido, ya lo sabemos, eliminatorio del CAO. Y en Liga, pues a ver, si el año pasado el proyecto, por así decirlo, estaba en su primer año y se mete en la final de la Liga,
pues ¿por qué no pedir que llegue una semis o una final de liga? Eso sería lo idílico, ¿no? Luego, obviamente, pues sabemos que, como bien decías tú, la Euroliga va a ser muy larga, la Liga se va a hacer muy larga. Sí que es verdad que este año se ha confeccionado la plantilla con jugadores que pueden tener más perfil Euroliga y otros jugadores que puedan tener más perfil ACB. El tema cupos ahora pues cada vez van a ser más costosos de retener por el tema de la NCAA, y yo creo que Valencia Basket ahí está haciendo una gestión perfecta, reteniendo a Larry, fichando a Isaac Nogués ahora y todos los jóvenes que tenemos cedidos. Yo creo que que hay que pensar en tener los pies en la tierra, ir paso a paso, hacer un buen papel en Euroliga, hacer un buen papel en Liga y, por supuesto, hacer un buen papel en Copa, que este año y el siguiente serán en casa. Pues a ver cómo está la situación. Entiendo que la ampliación de Montero clave sí. Para Valencia Basket, se ha ido con la selección de la República Dominicana, y no sé qué aspectos importantes en la plantilla, argumentos en la plantilla de Valencia Basket ves de cara a esta temporada que puedan ser acicates para estar arriba. Bueno, yo creo que te has quitado, por así decir, un tipo de jugador en la posición de base, por ejemplo, Chris Jones, que al juego de Pedro Martínez no acaba de adaptarse. Es un juego mucho más físico, mucho más de correr, no es tanto uno por uno parado como era el de Mumbrú, y creo que Darius Thompson ahí te va a dar el salto de calidad. El resto de la plantilla no cambia del todo, o sea, tienes muchos jugadores que repiten, que ya saben cómo funciona el estilo de Pedro Martínez, y sí que es verdad que está sumando en físico. Neil Sacco te suma en el físico, Sima, pese a que lo estamos viendo con la selección, sí que es verdad que con Unicaja fue extraordinario, pero es un jugador, por así decirlo, que no va a ser primera espada. Es un jugador que viene a dar rotación, a dar un poquito de físico, dar unos minutos de pues un pívot con más envergadura, y encima también es cupo. Pero bueno, yo creo que lo que se ha sumado ha sido en físico, y al final pensemos lo que estábamos hablando al principio, va a ser una temporada muy muy larga, Euroliga, Liga CB, ojalá una buena Copa. Sí que es cierto que la plantilla va a ser más larga, pero también tenemos que tener los pies en la tierra y ser conscientes de que que van a haber plantillas muy buenas en toda Europa y en el baloncesto español, por supuesto. Desde luego que sí. ¿Qué te sugiere ese primer partido en el Roch Arena, abertura Valencia Basket Fútbol Club Barcelona? Escúchame, cuando lo vistes, ¿diste una voltereta en el salón o dijiste? Yo, es que me hubiera gustado empezar con una victoria segura. Yo creo que ni hecho aposta. O sea, sí, que te toque el Madrid, pero es que claro, eso Barça o Madrid, pero es que yo no sé si eso se ha hecho aposta, ha habido bolas calientes o qué, pero yo creo que no hay mejor manera de abrir en el Roch Arena. O sea, jugar contra uno de los primeras espadas de España, en tu campo nuevo, que como ganes pegas un golpe en la mesa que dices, aquí estoy yo, le gano al Barça en el primer partido, y y además que toda la ilusión que va a haber en el Roch Arena, ese nuevo mur taroncha, vamos a ver cómo funciona, esa gran animación que se quiere poner en marcha este año. No sé, son tantos condicionantes. Yo creo que vamos a estar sobrepasados por las emociones. Me pasó el otro día cuando pude entrar al Roch Arena que ya no sabía dónde mirar, porque hay tantas cosas que no sé dónde mirar. Pues yo creo que el primer partido va a ser así. El partido, yo creo que la gente va a ir 2 horas antes para ver todo y hacer una buena previa, porque la ocasión lo merece. La última, Valencia Basket femenino, y muy rápido porque nos tenemos que ir, ¿eh? ¿Qué te sugiere? Otras que nos van a hacer soñar. Encima, incorporaciones clave. A mí el fichaje de María Araujo, es una debilidad que tenía desde siempre que hemos seguido a Valencia Basket, y ahora que esté vestida de taroncha va a ser espectacular. Entonces, ver también eso en el Roch Arena, Euroliga, Liga, ¿por qué no ganar la Copa de la Reina? Es que estas chicas nos tienen acostumbradas a lo mejor, y estoy seguro que este año será lo mismo. Carlos, gracias, tío, por estar aquí hoy con nosotros. Siempre un abrazo. Escucharte hablar de básquet, y yo dices que te echo de menos, ¿eh? Y ostras, yo juro que cuando hacías el básquet aquí, me dejaste un hueco en el corazón cuando te fuiste, ¿eh? Hay otros que ni se acuerdan de ti, pero yo sí, de verdad. Carlos, sí. Y yo de ti. Qué grande eres. Un abrazo enorme, tío, y que nos vamos viendo por ahí, ¿vale? Nos vemos. Venga, chao. Pues aquí cerramos este directo Marca Valencia de hoy. Mañana, ruedas de prensa, previas, fin de semana, Osasuna Valencia, Levante Barça en el Ciutat, el estreno del Ciutat en Primera División también contra el Barça. Mañana va a ser un día de fuego, mañana va a ser un programa precioso. De verdad, me encantan los programas de los viernes, los programas de previas. Con Pascual Zamora, como siempre, excelso trabajo de nuestro director técnico, y todos vosotros, gracias por estar ahí.
más información durante todo el día en sintonía Radio Marca a nivel nacional. Y eso, que paséis una buena tarde, noche de jueves y que mañana volvemos. Gracias. Y esta tarde a partir de las 4 Marca Transfer en Marca Twitch con Pico, que os quiero ver ahí. Chao, chao, Pascu. Adiós a todos. Fue lo poco que duró, olvido que te debo.